Ok, qué nervios. Empecemos. Dicen que si la ves, Ya es demasiado tarde. ¡Holi! Bienvenidos al segundo vídeo de mi canal. Hoy les traemos dos historias, pero un poco diferentes, porque esta vez son leyendas urbanas. Está conmigo una de mis amigas, por favor, preséntate. Soy Leonor, soy ucraniana, pero hablo español. Por vivir en España 6 años y estoy muy agradecida por la invitación que me hizo Catalina. Un poco nerviosa. Sí. Hoy os voy a contar una leyenda urbana de los países eslovacos, de Ucrania, de Rusia y República Checa. Está muy común. En común. Y yo les voy a historia. contar una leyenda urbana colombiana, que bueno, esas ya son un poquito más conocidas porque suenan. Vale, entonces primero empezamos con Eleanor. Como os he dicho antes, que voy a contar hoy una leyenda urbana de Ucrania y se llama La Mora. Ahora os voy a poner un poco en contexto quién es La Mora y por qué... Paréntesis, la mora suena muy mal, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Nada que ver con eso, continúa. ¿La Mora? ¿Qué significa La Mora? Porque, a ver, en España es el moro, la mora, que son de Marruecos, cosas así. Ah, No había caído en cuenta hasta ahora, en verdad. Vale. No había caído en cuenta, pero no tiene nada que ver. Vale. Simplemente es un título que le han dado en Ucrania. Sí, que en Ucrania no significa nada así. Ok, continuemos. Ya. Ya. Vale, la mora es una figura oscura de folclore eslovaco. Es un espíritu femenino. ¿Cómo no? Maligno asociado con las pesadillas, parálisis de sueño y la sensación de una presencia opresiva durante la noche. La verdad yo nunca había escuchado sobre la mora, hasta que nos pusimos a hablar sobre de qué leyendas urbanas podríamos contar y ella me mandó esta. La verdad nunca había escuchado sobre esto y me parece supremamente interesante. Es que tampoco he escuchado, es que no está muy en común en Ucrania, pero es muy, muy vieja por eso. E inclusive la que voy a contar yo creo que tú tampoco la habías escuchado nunca. No, nunca. Digamos. Y la palabra la morra en muchos idiomas eslavos significa literalmente pesadilla o fantasma. Este ser se considera responsable de sueños angustiosos. Sí, angustiosos. Vale. Nueva palabra desbloqueada. Y experiencias nocturnas terroríficas. Según las leyendas, la mora se manifiesta como una sombra oscura, una mujer esquelética de largo cabello o incluso una criatura brumosa que se posa sobre el pecho de los durmientes. ¿Lo imaginas? Ay, qué miedo. Es que no siempre mata, pero absorbe la energía vital de sus víctimas. Espera, ¿no siempre mata? ¿Es que ha matado? No, es que no tiene necesidad de matar. Ah, vale. Esta Su necesidad no es matarte, la necesidad de ella es absorber tu energía vital, básicamente. Sí. Vale, especialmente si te visita esta figura muchas veces. La importancia de esto es que, a ver, sabemos lo que es la parálisis del sueño y siempre no lo asociamos a algo como de paranormal, pero como estamos viendo puede estar asociado a algo paranormal. Entonces lo que yo les recomendaría que hicieran es que si tienen muchas parálisis del sueño, háganse una bendita limpieza o limpien la casa o algo, protéjanse para no volver a tener parálisis del sueño. O no dormir en la espalda, la boca arriba. Sí, porque es que dicen que ella suele atacar si duermes boca arriba, porque le encanta aplastarte el pecho. Muy simpática ella, ¿sabes? Algunas versiones sugieren que la mora es el espíritu de una mujer que sufrió una muerte trágica, una bruja maldita o incluso un alma no redimida. ¿Redimida? Redimida. No conozco esta palabra. Redimida, buah. ¿Cómo explicas esa palabra? Redimida. Vale, lo entiendo, pero no lo conocía.
Es que sí, Aunque claro, es yo que entiendo, pero no sabría nunca cómo lo explicarte escuché. qué significa. Vale, sí. A lo largo de los siglos, las personas han buscado formas de protegerse durmiendo de lado, como he dicho antes, Metiendo las patitas dentro del colocando colchón. objetos como tijeras o pan bajo la almohada o cubriendo los espejos por la noche. Nunca es que Duermas enfrente de un espejo. Sí, en Ucrania dicen nunca duermes enfrente de un espejo. Nunca. Los espejos guardan cositas. Y nunca te mires en un espejo roto. Ah, no, sí, eso sí lo había escuchado también. Sí, no. ¿Qué has escuchado? O sea, ¿qué sucede cuando uno se mira en un espejo roto? O sea, ¿qué podría pasar? Es que vas a tener mala suerte toda la vida. En plan, te echas mal ojo a ti misma. Ah, coño. Vale, continuemos. La mora es más que una simple pesadilla. Es la encarnación de nuestros miedos más íntimos en la oscuridad. Vale, continuamos con nuestra historia. Se titula Ella siempre vuelve. Vale. A los 27 años, Lucía jamás había creído en fantasmas, como yo. Yo es que no creo en las fantasmas. No es que no creas, que no quiere creer porque le da miedo. No, sí. No puedo ver las películas de miedo porque luego no duermo. No sé ni cómo la convenció Es que para que haga esto conmigo. Luego veo no solo la mora por la noche, veo de todo. Vale. La Lucía vivía sola en un pequeño apartamento en Bratislava. Le gustaba leer antes de dormir y siempre dejaba la ventana ligeramente abierta para que se entrara el aire fresco. Pero una noche de invierno despertó sin poder moverse. Los ojos abiertos, la mente consciente. El cuerpo completamente inmóvil. Y entonces la sintió. Alguien. Yo me río, ¿vale? Pero qué puto miedo. Alguien que se sentó sobre su pecho. Una figura femenina, delgada, con el cabello largo como raíces podridas, colgaba sobre su rostro. Es que imagínate que, o sea, que no te puedes mover y sientes que te roza el pelo en la cara. ¡Ay, qué fastidio! No, qué mal. Sigue. No me gusta esto. Vale, Lucía intentó gritar, pero solo escuchó el latido acelerado de su corazón. La sombra respiraba lenta, profunda, y sonreía. La noche pasó como una eternidad. Cuando amaneció, Lucía pudo moverse de nuevo. Pensó que había sido una pesadilla, hasta que vio las marcas morradas en su pecho. Desde entonces, cada noche era una lucha. Dormía con luces, tijeras bajo la almohada. Todo fallaba, porque la morra no venía por error, venía a por ella. Porque la morra no venía por error, venía por ella. Y cada vez se quedaba más tiempo. ¿Es el final? Sí. Joder, no sé, que le hagan un desenlace a la pobre mujer, ¿no? ¿Tenemos otra versión? Sí. Ok, Vale. segunda versión. Estoy sacando pelo al oso, tío. Que no lo depiles, no lo necesito. Vale, seguimos con la segunda historia. Se llama El ritual de la sal. Claro, porque tiene que haber segunda versión, porque es que el desenlace que le dieron a la pobre mujer de la primera historia no tiene ningún sentido para mí. Yo Ya. necesito resolución. Vale, Sigamos. empiezo. Matej había escuchado historias sobre la morra desde niño. Su abuela le decía que si dormías boca arriba, ella vendría por ti. Que si discutías en casa, maldecías antes de dormir, la invitabas a entrar. O sea, las malas energías, básicamente. Ya. Pero no creyó hasta que la vio. Una noche despertó paralizado. La figura estaba ahí. Sentaba en su pecho, ojos vacíos, sonrisa. Ay, no, que cruel. encima me sonríe la hija de puta. No. Es que con la sonrisa. Durante semanas vivió entre sombras hasta que decidió buscar respuestas. Un anciano en el pueblo le habló del ritual de la sal, algo prohibido y peligroso.
prohibido y peligroso, pero tú hazlo, ¿sabes? Sí, o sea, en plan- te lo doy, te lo dejo ahí en la mesa. Toma. Tu prueba no lo probé, pero sé que... Pero inténtalo. Ya veremos el resultado. ¿Qué tal tu experiencia? Vale, esa noche Matej rodeó su cama con un círculo de sal negra. Colocó una vela en cada esquina del cuarto y durmió. Con una daga... ¿Daga? Daga. Ah, daga. ¿Qué es daga? Ah, vale. Con una daga antigua sobre el pecho. Joder. ¿Y si ¿Sí? te la clavas por accidente? No sé. A ver, habría que tener un sueño muy movidito, ¿no? Para clavarte una Ya. daga por accidente, pero... Ya. Ella vino, como siempre. Pero esta vez cuando lo miró, él también la miró, sin miedo. La sal comenzó a crujir, las velas temblaban y la mora gritó un chillido ¿Chillido? que rompió los cristales. Joder. Matej no volvió a verla, aunque a veces al despertar siente que alguien ha estado ahí, observándolo. Claro, está protegido. Ya. Está protegido ya no, y ella se cabrea porque Es- lo mira como con ganas, pero no te puedo tocar. Ya, esperando que vuelva a tener miedo. Me ha gustado. La primera historia, ni. Porque pobre Lucía se llamaba la chica, ¿no? Sí, Pobre Lucía, también Ya. te cuento. Pero este chico me ha gustado, ha buscado soluciones. ya he encontrado un hombre que le ha dado sal negra, que no sabíamos que existe. Vale, sigamos con la segunda leyenda urbana. Ok, nuestra siguiente historia, o leyenda urbana, se titula La Pata Sola. Como ha hecho ella antes, os voy a dar un pequeño contexto sobre quién es la Pata Sola para que entendáis mejor y luego una pequeña historia. Espero que lo disfrutéis. ¿Quién es la Pata Sola? La Pata Sola es una figura legendaria del folclore colombiano, especialmente popular en regiones rurales de Antioquia, Tolima y Llanos. Su nombre proviene de su característica más aterradora: tiene una sola pierna. Se veía venir, ¿no? Anda así. Se veía venir. No podría ser modelo. Su nombre proviene de su Oh, característica más aterradora: tiene una sola pierna, grotesca y ensangrentada, con la que aún así se mueve con rapidez sobrenatural. Perdón, es que me lo imagino y no me da miedo, me da Ya. risa. Eso sí. Vale, ok. Pero es culpa tuya, porque has dicho que camina así. En plan, Vale. salta, no anda. Se mueve con rapidez sobrenatural. Aparece en los bosques y selvas, suele tomar forma de una mujer bellísima para atraer a hombres, especialmente aquellos que son infieles o impetuosos con la naturaleza. Según algunas versiones del mito, la Patasola fue una mujer condenada por la traición o los celos, y su maldición la convirtió en este ser aterrador que vaga en busca de venganza. A ver, ¿tienes que amar mucho a alguien para, o será que o será que le cortó la pierna? Porque es que Es que era infiel, se ha ido a otra mujer. o sea, simplemente infiel y tú te vuelves un ser aterrador y sobrenatural después de morir. ¿Funciona así el amor? Yo creo que fue que la traicionó. Tiene que tener algo con que la traicionó, la inamató también y le cortó la pierna, y por eso es celos, rabia y amor al mismo tiempo. No. Me da esa leve impresión. Vale. Simboliza el castigo a la infidelidad, el deseo prohibido y el peligro de adentrarse en lo desconocido sin respeto. Se dice que si escuchas su canto dulce en medio del monte, debes huir sin mirar atrás. Ok. Continuemos Que no mires con atrás. nuestro pequeño relato. Yo nunca miro atrás. ¿No? No, señores. ¡Ay! Dicen que en lo profundo de la selva colombiana, donde la neblina se mezcla con el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles, vive una criatura que no es completamente humana. Una mujer hermosa y monstruosa. Ella es la Patasola. Hace muchos años, en una vereda perdida de Antioquia, un joven campesino recorría el monte al caer la noche. Decía que cazaba, pero todos sabían que buscaba más que animales. Buscaba aventura y mujeres. Esa noche escuchó un llanto, una voz femenina, suave y temblorosa. «Ayuda, por favor, ayúdame», susurraba entre los árboles.
El hombre se acercó con la escopeta al hombro y la curiosidad en el pecho, y entonces la vio. Una mujer de cabellos negros como la noche, sentada sobre una roca, su rostro era perfecto, angelical, pero algo no cuadraba. A ver, Mari Carmen. Una mujer en medio del bosque, en medio de la noche, sentada en una roca. ¿A ti te cuadra? Porque a mí no. No, es que se ha ido a Mental Health Walk. O sea, por favor, un poco de sentido común, ¿vale? No. Miró hacia abajo. ¿Y qué hace en el medio del bosque a la mitad de la noche el tío? Sí, ¿quién busca mujeres en un bosque? O sea, pregunto. Ok, miró hacia abajo. Solo tenía una pierna y lo que le quedaba era una masa grotesca de carne y sangre seca. Ella sonrió y en un segundo se lanzó sobre él. Dicen que lo mató con las uñas, que le sacó el corazón y lo dejó con el rostro congelado del terror. Ok. Desde entonces nadie se atreve a caminar solo en el monte, porque si escuchas una voz dulce llamándote en medio de la noche, corre mientras puedas. Esta fue la historia de la patasola. ¿Te atreverías a buscarla? Yo no. yo ¿Por qué no? Era una pregunta retórica, o sea, da igual. Yo no. No, nunca voy a caminar al medio de la noche, al medio de... Menos sola. Sí, A ver, que si no voy es ni a un parque público sola por la noche, nunca. A ver, si es que vamos a un camping y es un lugar seguro de camping y tal, bueno, me lo pienso, ¿sabes? Y con amigos y familia, Ya. pero sola. Por lo menos 50 personas en el grupo, sí menos. Pero como Me cago. dicen, never Me say never, never. Vale, a ver, a mí la verdad nunca, esto es una historia, mi familia es colombiana, yo soy española, esta es una historia que me recomendó mi madre en realidad. Yo nunca la había escuchado, nunca me ha sucedido nada parecido. Y la verdad me encantaría preguntarle a todas mis amigas, familia o amigos colombianos si han vivido algo cercano a lo que es la patasola, porque yo no tenía ni idea sobre este suceso. Y quería preguntaros, ¿alguna vez habéis tenido alguna parálisis del sueño que os pareciera un poquito rara? Como Sí. que parálisis, pero como que no. Es que Cuéntanos tu experiencia. Ay, no, me empiezo a llorar. No llores. Esto es para miedo, no para llorar. No, es que me ha dado ¿Pero por tanto qué? miedo cuando ¿Sí? yo era pequeña, tenía 9 años. Cuando eres pequeño te da más duro. Es que tenía 9 años y es que yo toda mi vida he ido a la iglesia evangélica, ¿vale? Hasta los 16 años. ¿Sí? Sí. Ay, esa no me la sabía. Iglesia evangélica. Sí. En plan bautista, evangélica. Y sí, creía mucho en Dios, ¿vale? Ah, que ya no. Dios protege, mija. Sí, creo, pero no tanto como antes. En plan, no voy a iglesia, no leo Biblia cada día como leía antes. Es que no hace falta. Yo siempre digo que no hace falta, para creer en Dios, no hace falta que vayas a ninguna iglesia ni que leas ningún libro. Sí. Que tengas tu corazón conectado con lo que es Él y que lo que llene algo en ti sea Dios. Y hagas buenas acciones intentando pensar en ser una mejor persona, creo que es suficiente como para estar cercano a Dios. No hace falta. Vale, la iglesia construyó algunas cosas en mí ahora que, en plan, que tengo esas metas en mi vida, que sé que es bueno, sé que es malo y eso me ayudó muchísimo. Vale, no estoy hablando de esto. Que una noche estaba durmiendo yo y despierto, tenía un sueño muy raro, en plan sobre el diablo, sobre en plan los demonios y todo eso. Y es que el diablo en la Biblia, en principio, es como un serpiente. Sí. Y despierto por la noche, no puedo moverme y como que tenía la ventana abierta y era una casa de campo. En plan, estuvimos visitando a mi abuela y la ventana estaba totalmente abierta y por la ventana como que entra el serpiente, se hace un demonio que se come mi cara. O sea, todo eso tú dormida, pero y tú yo lo estás viendo. Y escucho mi voz dentro de mi cuerpo. Me cagué tanto que luego no podía dormir casi por un año. Güey, yo no podría dormir sola, o sea, pues... No, encima es un pueblo que no tenemos vecinos. La sensación de que te están comiendo la cara, bro.
Ya, qué mal me lo pasé y gritaba y tenía, luego otras noches tenía como que estas, Pesadillas. veía lo mismo, Sí. veía cada noche lo mismo y se me repetía más veces. Y luego ya hasta los 10 años no podía dormir sola. ¿Y cuándo se dejó de suceder esto? ¿Recuerdas el momento en que simplemente paró? Cuando fui a la iglesia a orar sobre esto. Por favor, Diosito, protégeme. No, digo, Dios te amo, por favor, que Wow. no se me aparece esto. Yo solo he tenido parálisis del sueño, no, de niña nunca. De niña creo que nunca Yo recuerdo que me tenía hubiera de pasado niña, algo. Pero de cuando adulta, sí. de adulta ya no tenía. A mí me pasó Cuando en era Turquía. cuando era pequeña siempre me pasaba, ahora no. No, a mí me pasó en Turquía hace menos de un año, medio año por ahí, así. Mm. Estuve allí y no podía dormir, tenía muchos problemas para dormir, entonces estuve tomando magnesio, melatonina. Melatonina. Estuve tomando melatonina. Y de verdad que desde eso no abuso tanto de la melatonina o de las pastillas para dormir porque hacen que tu sueño tenga problemas. O sea, Sí, porque es una hormona que la tenemos naturalmente en nuestro cuerpo. Se produce cuando ya hay oscuridad en tu cerebro, se produce melatonina. Cuando tomas esta hormona está mal. Por eso, si tomas melatonina o algo para el lo sueño, tomo ahora mismo, literalmente no lo lo tomáis tomo cuando es una mucho. emergencia. Sí. ¿A qué me refiero con emergencia? De que tengo un jet lag de un viaje Ya. o algo y la necesito para acomodar mi sueño, tomo. Pero ya no, de verdad que tenía tantos problemas para dormir que la tomaba cada noche. Igual, Y me lo afectó tenía. demasiado a mi sueño. Es que te voy a contar. Vale. Es que te voy a contar. 5 pesadillas en una sola noche. Dios. Pero es que no eran solo pesadillas, te juro que 2 de ellas eran parálisis del sueño. O sea, yo no sé ni cómo me volví a quedar dormida después de una. Pero estaba tan cansada. Vale. A ver, la primera que recuerdo. La primera ni siquiera es una pesadilla. Es un sueño muy bonito. Es que todo empezó muy bien. Todo empezó muy bien y se fue a la mierda. Y luego en un momento ¡pam! Literal. Ya Todo empezó está. súper bonito. Yo estaba en el apartamento en Turquía. Mi compañera de habitación no estaba. Yo estaba ahí acostada en la cama. Y yo te juro que yo sentía que yo no estaba dormida del todo. Pero yo vi a mi padre en pijama entrar por la puerta, poner una ropa encima de la otra cama, terminar de doblarla, venir a arroparme, darme un beso e irse. Y yo me sentía como si yo tuviera 5 años otra vez. Pero para mí fue tan real, fue súper real. Ya, yo lo entiendo. sentí que mi padre estaba ahí. Mi padre no está muerto, ¿vale? No nos pongamos, no es sentimental. Mi padre está vivo y coleando. Pero se sintió como cuando era pequeña. Me pareció muy bonito, claro. Entonces yo me confié. Seguí soñando. Total, lo que pasaba es que me había tomado la pastilla ya sobre las 3 o 4 de la mañana porque ya no podía más, no podía dormir. Había intentado dormir sin la pastilla. Entonces, claro, estaba trasnochada ya de por sí. Total, que ese fue el primer sueño que recuerdo, ¿no? Tuve otro, que estaba yo en un apartamento en Londres con mi compañera de habitación, la llamaremos Camila, porque, bueno, no me acuerdo del nombre, la verdad, se me ha olvidado ahora mismo, se me ha ido de la mente. La llamaremos Camila. Vale, estaba y ella era mi compañera de casa en ese momento en Londres mientras estaba trabajando allí. Y yo me acuerdo que yo salía de la habitación y ella estaba en el salón y yo le preguntaba, Camila, ¿tú me has arropado? O sea, estaba conectado con el sueño de mi padre. Súper random, eso nunca me había pasado. Dios. Digo, ¿tú me has arropado? Y me dice, no, para nada. Digo, te juro que sentí que alguien me arropaba y me daba un beso en la frente. Y pensé que era mi padre, pero pues estoy aquí, ¿no? Es como si estuviera un sueño dentro de un sueño. Y yo pensé que en ese momento yo no estaba soñando, era tan realista. Es que pasa, porque a veces pasa cuando te sueñas, sientes como que contacto físico. Sí, súper. Guau, es que lo que te digo a continuación te vas a flipar entonces. Vale, ese sueño parece que empezaba como nada y no pasó nada, yo preguntándole a ella. En ese apartamento, no era el apartamento de Londres en el que yo he estado, era otro, era diferente. Mi mente se lo inventó, pero a ella la conocía. Había 2 salones, en el que yo salía de la habitación y yo la veía, y había otro que atravesaba uno de los pasillos y se podía ver desde ese salón, el otro salón. Desde ese salón, donde ella estaba sentada en el sofá, yo vi hacia el otro salón y vi, Dios mío, es que fue aterrador. ¿Tú te has visto Insidious? ¿Insidious? Insidious, la película de terror esta, ¿no? Es que a ella no le gustan casi las películas de terror. No, bueno, para el no que se lo haya veo visto, nada. hay un ser
que aparece de repente en una de las escenas que es rojo con la cara roja como un demonio, como un demonio. Uy, no, sí. ¿Qué pasa, tía? ¿No mires para allá que me da miedo? Sé de qué estás hablando. Vale, Sí, ay no, pues ¿para imagínate qué? yo ¿Para qué? sentir que estoy despierta, ahora? sentir que estoy despierta, Ajá. estar sentada, Ujú. literalmente, no, perdón, estaba de pie, pero Ya. yo veía y el sofá era como alto. Hmm. Y yo vi que algo, o sea, es que lo voy a hacer, como si fuera el sofá así y la cabeza, media cabeza asomada en el sofá. Ay, no. Mirándome así, pelo negro, cara roja y ojos amarillos. No sé qué me Yo estás me quería hablando. morir. No voy a dormir. Yo me quería morir, ¿Cómo total. Que yo recuerdo gritar, me desperté. Y ya me desperté de verdad. Pero yo soy tan gilipollas que me volví a dormir. Estaba muy cansada. Ya lo Estaba entiendo, muy cansada. lo Me volví a entiendo. dormir. Dije, "Uf". Me quedé un rato como que hace una pesadilla, que no sé qué. Me volví a dormir. Me duermo y este fue un sueño que no entiendo. Ay, qué mal. No lo entiendo. Yo este sueño no lo entiendo. Era súper random, de que tu mente crea algo que dices, ¿esto por qué? No, es que te meta algo que es súper random. Vale. Súper random en la mente. Ok, la cuestión era que yo entraba en un salón muy minimalista. De estos sofás que son como redonditos, y hay varios redonditos y no sé qué, blanquitos, beige, súper bonitos, muy cute. Y es que yo no sé ni cómo empezó la cosa. Había una aspiradora Zumba, se llama esas, que aspiran solas el suelo, Sí, redondas. sí. Vale. Total, que esta aspiradora estaba conectado a un caballo de juguete. O sea, como si el caballo y la aspiradora fueran uno, ¿vale? Ah, vale. Estaban pegados, como si Ya. él estuviera parado encima de la aspiradora y era de juguete. Y se controlaba con un mando. Hmm. Yo no sé cómo funcionan esas aspiradoras, nunca he tenido una, pero en No, mi sueño se en plan, controlaba con un mando. Te escanean toda la casa y y van luego haciendo el poco a recorrido. poco. Total, que yo pensé que iba con todo. un mando y yo, no era mi casa, estoy bastante segura que no era mi casa, yo simplemente cogí el mando y me puse a jugar, a cacharrear. Y le pulsé y de un momento se puso a perseguirme la puta aspiradora. Y lo dirás, qué ridículo, pero yo estaba cagadísima. Porque de un momento a otro ese caballo de juguete parecía un caballo de verdad, ¿vale? Ya. Y empezó a perseguirme, yo saltaba por los sofás y él saltaba, era una puta ¿Saltaba? aspiradora y él saltaba, ¿vale? Empezó a perseguirme por todo el salón y saltaba y de un momento a otro saltó encima mío y me aplastó. Y yo me desperté, pero yo despierta no podía moverme y yo sentí que todavía estaba encima mío y me respiraba en la oreja. O sea, yo estaba dormida, pero estaba despierta. Y yo sentía que estaba encima mío y me estaba respirando en la oreja. De un momento a otro es como si se me hubiera liberado. O sea, como si de un momento me liberé. Sí, sí. Y me quedé como, Yeah. what the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Total, fui tan gilipollas otra vez que me volví a dormir. Es que yo Otra vez. miré la Catalina. hora, sí, es que Son las 10 de la mañana. Eran las 8. Que es muy temprano. eran las 8 o 9, eran las 8 o 9 y dije, voy a seguir durmiendo, qué cojones. Me volví a dormir. La última historia, ¿cómo es que era? Ah, vale, la última, esta sí fue parálisis. Ni siquiera me acuerdo cómo empezó este sueño. Sí, me acuerdo. El sueño empezó en que yo estaba en un estudio o algo así con varios conocidos y amigos. Yeah. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente quién estaba y me acuerdo de una persona muy específica que es una amiga que tengo en Londres, que estaba allí. Y estábamos hablando súper normal. Yo sentí que no estaba soñando. Estábamos hablando súper normal, tal. Cuando yo en algún momento caigo en cuenta y digo, en voz alta, esto es un sueño. Te juro que todos de un momento a otro me miraron serios. Fue el momento más aterrador de mi vida. Ay, no. Me miraron atentamente y una de ellas, que no me acuerdo quién era, se acercó y me susurró en la oreja. ¿Qué has dicho? Y me desperté. Pero cuando me desperté fue en el momento en que ella susurró, ¿qué has dicho? O sea, que lo escuché despierta. Sí, y luego el eco. Exacto. Lo escuché despierta y sentí que alguien me estaba abrazando. Pero parecía alguien que conocía. Pero de un momento a otro me empezó a apretar y yo sentía dolor. Yo sentía que me estaba apretando la cadera y me estaba haciendo daño con las uñas. O sea, se sintió súper real. Ay, no. Y de un momento a otro las uñas desaparecieron y me pude mover, pero yo estaba despierta. O sea, es que es súper... Eso nunca me había pasado a mí. Es que yo nunca había tenido una experiencia así de parálisis del sueño. Nunca. Desde ese momento, no más pastillas de melatonina para mí. No más.
En serio. No, y dormir solo con nuestros novios, porque cuando duermo con mi novio no pasa Duermo nada. segura. Bueno, hasta Ya. aquí nuestro capítulo de hoy. Espero realmente que les haya gustado. ¿Tienes algo que decir? Poned likes. Y Hay comentarios. que apoyar su canal. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. De Un nada. gusto. La verdad un que ha placer. sido muy divertido porque Sí. es la primera vez que hacía algo así y me ha encantado que haya sido ella la que me haya acompañado a pesar de que sea una cobardica. Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero que os guste y si os gusta o queréis comentar algún detalle, comentar, darle a la campanita para el próximo video que será, espero, muy pronto. Saludos y besitos. Adiós. Adiós. Bye bye. We did it.